Desde este ya escenario de lo que es Tinsa Bayaquimin, piso 16 de Rosario Norte, vamos a hacer un nuevo capítulo. Esta vez me gustaría que conversáramos y analizáramos un poco qué ha sido del comportamiento del financiamiento hipotecario en Chile. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto verlos de nuevo y poder compartir ahora desde el lado del financiamiento, los créditos hipotecarios, un tema de mucho interés en las personas, también en los bancos y también, por supuesto, en las inmobiliarias, así que va a estar entretenido. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, bien, ahí estoy bastante entusiasmada porque siento que hay hartos temas que me gustaría analizar, partiendo un poco por cómo fue el comportamiento, ¿no es cierto?, del financiamiento durante el 2025. Entendemos, y en uno de nuestros capítulos, ¿no es cierto?, nos referíamos a que la inflación ha sido o fue el principal incidente en el alza de las tasas. Para este año 2026 se proyecta una tasa más estable con leves disminuciones, no van a ser gravitantes como tal, pero van a seguir bajando un poco más las tasas. Y en ese sentido me gustaría un poco entender o conocer cuál fue el comportamiento de la venta, por ejemplo, inmobiliaria durante el 2025 y cómo la podríamos proyectar para este año. Sí. A ver, si partimos desde la perspectiva de las tasas, sería bueno que habláramos cómo se estaban construyendo las tasas ahí en enero del 2025, o sea, hace un año, en qué situación estábamos. De acuerdo a datos que nosotros tenemos, a principios del año pasado, los bancos para poder otorgar crédito hipotecario a las personas, porque para que sepa la gente en sus casas o en su auto, en su oficina, los bancos le piden plata a largo plazo a una entidad y esa plata le agregan algunos factores como la BCU, los spreads, ¿cierto? Que lo hablamos en el capítulo pasado. Y eso es lo que termina componiendo el dividendo tuyo. Por lo tanto, mientras más barata, entre comillas, sea la plata que obtienen los bancos, más barato te puede llegar a ti el crédito. Y el precio de esa plata a principios del año pasado estaba cerca del 4%. O sea, a los bancos le prestaban esa plata y el que se las prestaba le pedía un 4% de vuelta. Hoy día le está pidiendo cerca del 3,1%. O sea, bajó 0,9% en apenas un año. Y para hacerlo más dramático todavía, en junio estaban en cerca de 3,7%. Eso quiere decir que la gran bajada se la pegaron en los últimos meses del año pasado. Por lo tanto, hoy día, despejando siquiera el tema del subsidio al dividendo, los bancos hoy día están obteniendo fondos para préstamos de largo plazo más baratos que hace un año. Por lo tanto, hay un factor estructural, sí, claro, que estaría condicionando que haya mayor acceso al crédito, independiente de que el subsidio se acabe. Si a eso le sumamos el subsidio, la accesibilidad se extiende aún más, ¿cierto? Que sí, lo hablábamos, claro, en el capítulo pasado, a un desiertero nuevo. Ahora, el subsidio, si bien cuando se creó esta ley, estaba proyectado hasta el 2027. Exacto. La demanda o las 50.000 cupos que ofreció este proyecto se está acotando. Y yo siendo súper positiva, yo creo que el beneficio se va a extender hasta aproximadamente abril de este año. No sé qué tanto más, pero no más allá del primer semestre del 2026. Y ese oxígeno, en la práctica no sabemos si va a haber una continuidad, si va a haber otra inyección en el fondo de oxígeno, o ya la banca va a empezar a respirar por sí misma, a generar un producto a lo mejor más atractivo. ¿Cómo lo ven en ese sentido el comportamiento del crédito hipotecario? Yo por acotar y no ser aquí el pesimista del grupo Me gusta la diversidad de opinión. No, pero tenemos que quitarnos el particulito así con los pelitos. Bien. O sea, primero situemos dónde están. Ok. La baja de los créditos hipotecarios, que va muy en línea con la baja de la venta de vivienda, porque al final 95% de las viviendas se compran vía crédito, ha sido un 50%, redondeando. Esa es la situación actual desde el año 2021. Principalmente a raíz de la inflación, ya que la inflación impacta directamente en la UEF, y nominalmente el dividendo en pesos, como la gente le pagan su salario, es más alto proporcionalmente que los salarios versus 5 años atrás. Y esa es la situación actual. Año 2025 hasta octubre del 2025, los créditos hipotecarios versus el 2024 habían caído un 8%.
La demanda por crédito hipotecario. La demanda por El la otorgamiento compra. de crédito hipotecario. Los rendimientos siguen cayendo un 8% versus 2024, que ya habían caído del 23, que ya habían caído con el 22 y ya habían caído con el 21. En el total de este rally de caídas, es probablemente ya es más de un 50%. O sea, es decir, todavía estamos en una situación crítica en cuanto a crédito hipotecario. Sí, ya. El crédito hipotecario se compone de venta de vivienda nueva y usada. Hay que distinguir eso. Por supuesto que si los incentivos están puestos en la vivienda nueva, el que se ve más afectado es la vivienda Es la usada. vivienda usada, O sea, lógico. alguien hoy día en su sano juicio no compraría una casa usada de menos de 4.000 UF. Porque Sabiendo no tiene que subsidio. Exacto. Mejor sabiendo que voy tiene a beneficio. vivienda nueva subsidiada, salvo que tenga una muy buena oferta en otro lado. Pero esa es la situación en la que estamos. Entonces, efectivamente, el subsidio a la vivienda nueva bajo 4.000 UF ayudó. Es un hecho. O sea, la venta de vivienda nueva en entrega inmediata, que es donde se ejecuta el subsidio rápidamente, bajo 4.000 UF sí subió en el último trimestre casi un 10%. Sí, pero como contrapartida, y lógico, incluso en menos 4.000 UF, en la venta en verde y en blanco cayó respecto a los trimestres anteriores del año pasado. Eso Porque es- la gente no está prefiriendo verde y blanco porque ahí no está el subsidio. Exacto. Entonces, esto se netea. Hoy día, ya decíamos, los créditos hipotecarios siguen cayendo un 8% este año. Por supuesto, anclado, tirado más por la vivienda usada, pero tampoco es que la vivienda nueva haya subido mucho. El brote verde está ahí. ¿Sube la venta, entrega inmediata a menos 4.000 UF? Sí, por el subsidio. ¿Es bueno? Es bueno. ¿Por qué? Porque la gente reacciona a una baja de tasa. Eso es un muy buen dato para lo que pueda pasar este año 2026 con las tasas. Sin embargo, raya para la suma, vivienda nueva incluso, no vemos todavía un repunte sustancial. Vemos brotes verdes, por ejemplo, en esto que estamos viendo entrega inmediata en menos 4.000 UF. Sí. O sea, hay que entender que en el fondo... Perdón por lo pesimista, no es pesimista. No, es más bien real. Esa es la realidad que estamos y es lo que nos va a apuntalar de lo que viene ahora en el 2026, que es muy interesante. O sea, para que se entienda bien a dónde apuntaba esto, la vivienda de menos de 4.000 UF en total, aquí no estoy distinguiendo en blanco, en verde o en entrega inmediata, del total de la ¿Usado oferta, o solamente no, de la nueva? vivienda nueva. Nueva, perfecto. La vivienda nueva es cerca del 50% de la composición del Sí, flujo de crédito hipotecario. Exactamente. Por lo tanto, o sea, ya estamos hablando del universo total, la mitad es mercado nuevo. De esa mitad, un 64% es de menos de 4.000 UF. Da lo mismo el estado de hora. Y de eso, un 30% se data más o menos, que era lo que estaba en entrega inmediata. Por lo tanto, estamos hablando como de que esto va por mitades, Sí. ¿cierto? Eso quiere decir que el segmento al cual apuntaba esto no es un stock hiper mega grande. La cantidad de créditos hipotecarios otorgados mensualmente, de acuerdo a la CMF, rondaba los 10.000. O sea, se cursaban cerca de 10.000 créditos hipotecarios mensuales. Mensuales, ya. Hoy día, 5.000, que es justo la caída que es el dijo 50% Felipe. menos. O sea, hoy día ese mercado total se comprimió a la mitad. E insistimos, de ese mercado, la mitad es el mercado inmobiliario nuevo. De eso, el 64% es el mercado de menos de 4.000 UF. Y de eso, un 30% es el de 4.000 UF en entrega inmediata. Entonces, considerando este punto, Fabián, en algunas ocasiones se ha hablado o se ha comentado de que estos brotes verdes podrían generar un efecto de baja de stock de entrega inmediata. Sin embargo, según lo que tú me dices y entendiendo bien un poco porcentualmente el impacto de la venta durante el 2025, específicamente el último trimestre, no podría generar una falta de stock durante el 2026. No, o sea, esto es uno de los motivos como ya más endógenos del mercado inmobiliario de por qué no se debería generar una presión alcista en los precios provocada por una baja de stock. Eso es fantástico. Porque el incentivo a los flujos todavía es muy chico, Es muy chico. en definitiva. O sea, no hay algo que uno llegara a decir, ok, aquí falta vivienda. O sea, que salgamos a cotizar algo y no encontremos oferta. O sea, queda un tiempo. Claro. Lo que sí es bueno, o sea, ¿dónde sí está puesto el brote verde? Y ahí es para que no quede el escenario tan negro como lo Hacer un poco planteabas más- tú, para hacer... más Sí, positivo. No, porque para viene- decir ahora que se viene lo vienen buenos positivo. momentos. Sí, claro. Desde la perspectiva del financiamiento, lo bueno del subsidio es que una parte del crédito que te están dando viene garantizado por el Estado. Si una parte viene garantizada por el Estado, quiere decir que el banco tiene que provisionar menos en sus cuentas. Exacto. Si provisiona menos, por lo tanto, tiene más plata para poder prestar.
sea, si el fondo es más grande va a poder prestar a largo plazo, efectivamente puedo prestar a una menor tasa. Y ya lo dijimos al principio de este capítulo, los bancos además están obteniendo dinero más barato para los créditos de largo plazo. Entonces, lo que sí va a quedar en términos estructurales, y esto ya le va a afectar a la vivienda nueva en entrega inmediata y a todo el mercado del usado, es que muy probablemente cuando se acabe el subsidio a la tasa, el estado de situación de los créditos hipotecarios va a ser mucho mejor que hace un año atrás. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. O sea, finalmente, lo que le mencionaba al principio, la banca va a poder funcionar con oxígeno propio. Exacto. ¿Cuál es el brote verde real que veo yo de fondo? Es que el ejercicio, pongámoslo, que no fue un ejercicio porque fue una ayuda concreta, ya vimos los resultados, a pesar de que, como decía Fabián, no es algo que te mueva la aguja completamente el mercado, pero sí aporta que la vivienda de menos 4.000 UF entrega inmediata. Para mí el brote verde de fondo es cómo iba a reaccionar la demanda las personas ante una baja de tasa. Estamos hablando de los dividendos promedio, bajan 100.000 pesos, 200.000 pesos, pero ya con esa baja entra un quintil completo. un decil completo y hay una reacción. O sea, las ventas de vivienda en ese segmento entrega inmediata de menos 4.000 UF se mueve crece un 10% en un trimestre. Entonces, para mí ese brote verde es la prueba empírica de que ante una posible baja de tasas de este año, la demanda se va a mover. Y eso es lo que nos deja nosotros esperanzados, porque creemos, los datos económicos, que sí va a haber una baja de tasas estructural más allá de subsidios. Que si además tenemos subsidios, pues tanto mejor. Entonces, esas son las buenas noticias este año, que creemos que las tasas se van a mantener más bajas porque las tasas a largo plazo están más bajas, estructuralmente están más bajas, la economía se está recuperando a nivel mundial y eso se refleja en las tasas también. Entonces, una tasa baja incentiva el consumo, que es lo que Trump está vuelto loco y pelea con Powell, que lo único que quiere es que baje las tasas más de la Fed, pero en el fondo el ciclo que viene ahora es muy positivo para el crédito hipotecario. Y la duda era, bueno, como los ingresos de las personas aún no han aumentado tanto por la inflación que hubo, ¿cómo se iba a comportar la compra o la demanda versus una baja de tasa? Y se comportó muy bien, muy positiva. Y yo creo que eso también viene un aprendizaje de toda esta crisis, que las personas ya no quieren ser arrendatarias y entienden la importancia de tomar las oportunidades cuando ellos la tienen, no la oportunidad del mercado, la oportunidad mía como persona. De las finanzas personales. Mis finanzas, me da un dividendo, me hace sentido el dividendo, puedo comprar, voy a comprar. Listo. Mañana decía, bueno, sí, puedo pagar este dividendo, pero prefiero esperar un mejor ciclo. La gente ya se dio cuenta que no puede esperar, porque es una falacia. Las propiedades van a seguir subiendo de valor, y el valor es el concepto más incidente en el dividendo. Por lo tanto, cada año que yo espero, más alto va a ser mi dividendo. Y ya la gente lo entendió. Claro. En conclusión, la oportunidad siempre es Hoy. Y la mejor oportunidad de hoy fue ayer. Fue ayer. Listo. No hay Claro. nada, en ese sentido no hay Porque el nada. dividendo lo que más pesa es el precio de la vivienda, y eso no va a bajar, va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo más, menos, bueno, eso va a variar el ciclo, pero va a seguir subiendo, un hecho. Entonces, si la vivienda sube, tu dividendo va a subir. Entre antes compres, menos dividendos vas a tener. Y voy a esperar una mejor tasa. La tasa no es el principal. Aparte que con la portabilidad financiera tú eres dueño de tu deuda. Y portabilidad, y además si hay una baja de tasa generalmente generalizada. No es que un banco se arranque con los tarros y baje mucho las tasas. O sea, hay una baja porque esto es económico macro. Y tú puedes renegociar con tu banco. Oye, vi que hay tasas más bajas, ¿puedo bajar a mitad? Y el banco te dice, claro, y puedes bajar la tasa. Pero el precio no lo puedes bajar, ya compraste el precio y ese es el que es. Entonces, eso es muy optimista para este año. Yo creo que va a haber una inyección muy fuerte en la demanda, sumado a mejores condiciones económicas, sumado probablemente a mejoras de salario que ya vienen arrastrándose de años anteriores progresivamente. Entonces, para mí el brote verde real es ese. Y eso es lo que podemos esperar de este año. Y ya luego podemos cementarlo y es lo que vamos a conversar ahora de qué va a pasar. Pero personalmente creo que el principal cambio de clivaje va a ser de un microinversionista más afectado, que tuvo una crisis que no pensó que iba a existir nunca. Y dijo, bueno, esto no es llegar y comprar 10 departamentos y arrendarlo, sino que esto, bueno, dejo de arrendarlo y me afecta mucho. Por otra parte, personas que decían voy a arrendar a esperar mi oportunidad, y dicen no. Yo prefiero comprar ahora y no seguir esperando por algo que va a seguir subiendo. Según entiendo, la promesa de Blanco Verde bajó agresivamente por la preferencia del producto entrega inmediata. Sí, claro. Pasa en el mercado mismo, o sea, es que pasa en todos los mercados en realidad. Sí, claro. Que finalmente cuando dentro de las opciones de adquisición de cualquier bien, el que sea,
hay alguno que cuente con un atributo superior al resto de los bienes sustitutos, se va a concentrar el interés en aquel que tiene ese atributo particular. Por lo tanto, claro, la baja que nosotros vemos en blanco y en verde, en rigor, no está dada por la pérdida de interés en comprar en blanco y en verde. Sino en el aprovechamiento de la oportunidad. Sino que está en el aprovechamiento de la oportunidad de la entrega inmediata. Entonces, claro, no es algo que demuestre la falta de interés. Lo comentaba Felipe, nosotros ya a términos del 2025, la venta del subsegmento de menos de 4.000 UF en entrega inmediata, si lo analizamos, subió más de un 10% en el último semestre, que fue cuando empezó a entrar en vigor principalmente la ley del subsidio. El subsidio de la tasa. Claro, por lo tanto, es una reacción bien importante si nosotros hacemos el análisis en el subsegmento. Sin embargo, si nosotros nos trasladamos a otro segmento, nos vamos a dar cuenta que, lejos de no ser tan agresivo el impacto, fue en negativo. Por lo tanto, el resultado global, lo comentabas tú, es básicamente, o sea, nos mantenemos flotando más o menos en la misma cota. Ahora, pasan varias cosas. Lo comentaba en el capítulo anterior, los ingresos de las personas se han ido recomponiendo en los últimos años. Y casi todas las encuestas del INE demuestran que los ingresos de las personas han ido subiendo paulatinamente, pero han ido subiendo. La adquisición de la vivienda también depende potentemente de la capacidad de ahorro de las personas. 100%. Entonces, claro, independiente de que las inmobiliarias puedan dejarte pagar el pie, que en el fondo es una manera... una facilidad. Es una facilidad, pero una manera indirecta también de hacerte ahorrar. Claro. Porque en definitiva no estás ahorrando el pie en tu cuenta corriente, lo estás ahorrando directamente con la inmobiliaria. Finalmente, esa disponibilidad de exceso presupuestario para poder ahorrar igual tiene que existir. Muy posiblemente eso se vaya a ir generando con el tiempo, en la medida que la inflación llega al rango meta del 3% durante este año, 2026, no hayan subidas de precio en bienes básicos, o sea, la canasta siga más o menos estable, ¿cierto? Es muy probable que las personas puedan ahorrar. Y si existe esa capacidad de ahorro, se va a volver interesante de nuevo el en verde y en blanco, porque entonces ese excedente yo perfectamente lo podría desviar o invertir en un proyecto que se va a entregar en 1 año y medio, en 2 años más, en algunos casos son ofertas para 3 años más, y ahí ese segmento podría volver a flotar. O sea, el en blanco y en verde dependen de un exceso presupuestario, el entrega inmediata dependen de la disponibilidad del ahorro y la capacidad de crédito actual. O sea, ahí están los dos perfiles. Están los dos perfiles. De nuevo, como en el capítulo anterior, la capacidad de ahorro depende de un factor estructural, que son los ingresos de las personas. El otro, a lo mejor también estructural, pero de que la persona ya haya ahorrado en los años anteriores, que estuvo bien difícil, y que además tenga la capacidad actual hoy día para poder adquirir un crédito. Y eso le da el acceso a la vivienda. Por lo tanto, los incentivos en verde y en blanco posiblemente los veamos más recompuestos a final del 2026, y el 2027 sea como el del brote verde del en verde y en blanco, pero por ahora, mientras todavía exista este atributo, que es el que desvía la atención, y como tú lo datáis, será que abril, mayo, junio, en el mejor de los casos, es muy probable que nosotros sigamos viendo incrementos en la venta de ese segmento, y no sé si un deterioro en la venta del otro, pero por lo menos no grandes factores para que esa venta pueda subir, no en el mediano plazo. Sí, por agregar... Claro, vamos a ver este año si los subsidios continúan, si queda stock de subsidios o si viene uno nuevo, que también se está hablando alguno de ayudar también más de 4.000 UF. Eso es importante, que el subsidio tiene un stock. Sí, tiene para quienes nos están escuchando, el subsidio no es una ley que se aplique indeterminadamente. No, claro, tiene un stock de 50.000 unidades. Claro, o sea, en realidad es un fondo que dividido por el valor promedio de las viviendas debajo de 4.000 UF, da esos 50.000. Claro, pero es un fondo que en rigor se ha ido agotando rápido. Exacto. Bueno, si continúa ese fondo, se suman nuevos subsidios, yo creo que vamos a seguir viendo esta tendencia a que las ventas en entrega inmediata sean más altas que las verdes y en blanco, que incluso pueden retroceder. Ahora, si vemos una baja estructural de la tasa de interés más allá de la subsidiada, sí podría haber también un repunte de blanco en verde de gente que tome confianza y diga, bueno, veo que las tasas siguen bajando, más allá de los subsidios, me atrevo en un verde y un blanco porque quizás en 2 años más yo voy a estar con una mejor condición económica o gano tiempo para juntar el pie en 2-3 años y tengo confianza que las tasas van a estar más o menos razonables al momento que me toque negociar el crédito hipotecario con el banco. Y esas dos cosas se pueden cruzar, se pueden las dos.
por una baja estructural de las tasas y además subsidios. Sí, claro. Entonces, sería la combinación perfecta. Nosotros creemos que va a pasar algo así. Yo creo que va a haber algo de stock todavía del subsidio anterior. Puede que se sume algo más. Y sobre todo que las tasas estructurales se mantengan gradualmente bajando. Tenía un dato, de diciembre de 2023 llegamos al pic de la tasa, que fue 5,21. De ahí en adelante la tasa solo ha venido bajando. De diciembre del 23. De diciembre a la fecha. Hoy ya estamos en 4,14. O sea, ahí tuvimos el pic que veníamos a tasa A, llegamos hasta 5,21 y ahí hacia abajo solo ha venido bajando. Que coincide también con la FED. El pic de la FED fue en diciembre de 2023 con 5,5 y hoy día están en 4,75. Sí, claro. Entonces, venimos con tendencias positivas no solo en Chile. Es que no solo en Chile, que Chile responde también al contexto Exacto. mundial de los Exacto. créditos a largo plazo, de la recuperación de los mercados de capitales, del control de la inflación, que es fundamental para fijar las tasas de política monetaria. Entonces, creemos que las tasas estructuralmente pueden tener ya un brote verde en serio este año 2026 que favorezca sobre todo la venta en blanco y en verde y si hay subsidio o incluso sin subsidio, también la entrega inmediata. Ese es el verdadero brote verde. Fantástico. Aún no vemos ventas del 2025, no terminó con mejores cifras de venta que el 2024. No. Es un hecho. Y ese es un hecho porque... En ventas y en crédito hipotecario incluso, vamos a ver qué pasa en los últimos meses, que todavía no lo ha mostrado el Banco Central, pero yo me atrevería a decir que vamos a estar muy parecido a 2024. Sí. Oye, algo interesante, haciendo historia al relato que estabas armando tú, porque hay que recordar que la venta de vivienda nueva, en rigor, como que llega a su cota más baja, no de un trimestre a otro, y eso es bien especial porque las tasas de los créditos hipotecarios sí subieron de un mes para otro. Yo me acuerdo de las evaluaciones de crédito que se hacían la primera quincena de octubre, estaban con las tasas bajas, esas tasas de 2,3, 1,9, o sea, hasta ese escenario estábamos en octubre del 2021, primera quincena. Segunda quincena de octubre del 2021, las evaluaciones de los créditos hipotecarios se dispararon en relación a la tasa. Sin embargo, la venta de vivienda nueva, si bien se desploma en cerca de un semestre, igual sigue manteniendo una cota más o menos alta en los periodos pegaditos a octubre. Va más rezagada. ¿Y por qué pasó eso? Porque hubo gente, y yo me acuerdo de que hartos especulaban con esto, que como las tasas estaban subiendo, habían varios que trasladaron sus opciones de compra a proyectos que tuviesen entrega en un plazo más largo. Sí, verdad que Y se yo me negoció acuerdo, mucho. y yo me acuerdo que había muchas personas que dentro de la misma inmobiliaria que habían comprado para una entrega que venía pronto, dijeron no, lo voy a hacer para después, porque después la tasa va a estar más baja. Sí. O sea, el raciocinio que estás haciendo tú ya lo vimos antes. O sea, Claro. la gente ya apuesta con la tasa. Lo que pasa es que hoy día también la apuesta es más segura. Exacto. O sea, de aquí podemos sacar un poco una conclusión. O sea, es bien recomendable que la gente se mueva al blanco y verde también, apostando por una mejor tasa, porque A la futuro. evidencia que tenemos hoy día es que desde noviembre del 2023, dijiste tú, No, diciembre del 23. diciembre del 23, las tasas han venido bajando. sistemáticamente, o sea, Sistemáticamente. sin parar. Por lo tanto, no es un mal escenario para apostarle a... No, la gente, claro, postergó, se bajó, se cambió y negoció con la inmobiliaria para seguir esperando antes de tomar el crédito. Lo que pasa es que las señales en ese momento eran todas las contrarias, Sí, que claro. las tasas iban a subir. Pero ahora sí le podemos decir a la gente que las señales son, ahora sí, Sí, claro. ahora las tasas pueden ir Sí, bajando. claro. O sea, En ese momento las señales era todo lo contrario, las tasas van a subir. Y había Oye. gente que estaba como súper tranquila con que se iba a encontrar con mejores tasas en 2 años más. Claro, claro. Ahora, también estamos hablando de un comprador mucho más informado. Por lo tanto, hoy día hablar del primer semestre del Más 2026. intuitivo, te diría yo que ¿Más informado. intuitivo? Hay mucho información. Era muy intuitivo, era decir, oye, ahora están subiendo las tasas, espero. Que es lo que siempre no, bueno, ella tenía congelado el precio. Claro, Podría ser no es razonable. Hace 2 años atrás hablamos de razonable. inflación, pero hoy día ya un poco viendo cómo se comportó la tasa, cómo se ha ido comportando también el mercado, la oferta Hay como mayor tal. comprensión, es verdad. Creo que sí tenemos un comprador más informado que Y la aprendió, gente se va a informar más. que entiende de la oportunidad. Por tanto, Con yo todos creo estos que titulares que salieron que ya hay una generación que no tiene vivienda propia. Exacto. Y la pregunta típica de la calle, yo creo que la gente también está más preocupada en entender un poco más cómo funciona esto. exacto. Que no es tan complejo al final. No, claramente Pero, no. pero antes no era un tema porque teníamos una inflación baja, las propiedades subían en lo que subía en valor real, el acceso a crédito era relativamente posible si tenías buenas condiciones. Cuando todo eso se desordena, ya te empieza a preocupar y empiezas a entender, bueno, ¿por qué esto no me está conveniendo hoy día? Yo creo que
Por eso digo yo que va a haber un cambio muy importante en el tipo de comprador. O sea, en la práctica, este primer semestre y un poco para ir redondeando las ideas, ¿no es cierto? Y avanzar ya en nuestro próximo capítulo. El primer semestre sería un muy buen periodo para la compra, para reserva de proyectos con entrega en verde. Por ejemplo, para asegurar, para congelar el valor de venta de aquí a unos meses más y a fin de año poder escriturar esta propiedad. Yo creo que si tienes las condiciones para comprar hoy día, el primer semestre, pagar tu primera cuota hipotecaria, seguir por las tasas subsidiadas es una buena opción. Esa es una buena opción, claro. Segunda opción, no tengo todavía el pie, no es mala opción comprar en verde y en blanco porque quizás las tasas van a seguir, probablemente siguen bajando y cuando toque pagar ese primer dividendo, las condiciones van a estar mejores. Van a ser Exacto. mejores. Van a ser mejores. Que la preevaluación actual. Pero si sigues esperando, el precio va a seguir subiendo. Exacto. Entonces, es mejor verde y blanco ahora, voy a tomar una tasa más baja, que va a ir bajando, Pero congelo el pero valor. condiciono el valor, que es el factor que más influye en mi gravitante dividendo. en la toma de decisiones. Es por lejos el factor que más influye. Un 60% de tu dividendo está compuesto por el precio de la propiedad. Voy a pegar el micrófono. Sí. Oye, y por otro lado, la UEF más contenida en su alza Mucho porque más la inflación está mucho más Estamos controlada. en el medio. O sea, al final aquí Esos son los verdaderos sí. bloques verdes al final. O sea, aquí son dos son de factores verdad, en realidad. Fantástico. Si las tasas vienen bajando y tenéis la oportunidad de congelar el precio actual y los precios van a seguir subiendo, No, o sea, o sea, ahí está. El Ahí está el raciocinio oxígeno. Ahí debería estar puesto hoy día. O sea, por otro lado, la industria debería explotar un poquitito más este tipo de cosas. Yo me acuerdo, la Expo Vivienda, no la del año pasado, la del año anterior, ¿ya? el eslogan era no vender, ayudar a comprar. Y yo creo que este tipo de información debería ser de mucho interés de la industria. Yo veo pocas empresas vendiendo hipotecarios. Ya redondeamos en el capítulo anterior que estaba una crisis del financiamiento. Sí, claro. Las inmobiliarias deberían tratar de salir a vender un crédito hipotecario y si de verdad las tasas vienen bajando y todo el asunto. O sea, es todo un Las factor. tienen que vender crédito, no vivienda. Tienen que vender créditos, no viviendas. Si en el fondo, si los factores estructurales para la venta de un crédito están mejores, deberían haber súper buenos incentivos para que la gente compre en blanco y en Nosotros creo que al próximo capítulo, Sí. que es el desarrollo, porque estamos viendo conversar. un cambio de que ahora es no donde invierto, sino donde compro para vivir, porque creemos que más gente propietaria va a querer comprar. Bueno, de hecho la Cadem dijo que en su encuesta que un 26% de los entrevistados quería comprar una vivienda Tenía como una- propietario el próximo año. Tenía una intención claro. de Una compra. intención de compra. Bueno, ¿cómo nos va con eso? Pero bueno, ahora la inmobiliaria, ¿cuál es la pregunta? Bueno, si voy a tener un comprador que quiere ser propietario, ¿dónde quiere vivir la gente? ¿Dónde quiere comprar para vivir? ¿Dónde debo desarrollar? Yo creo que eso es un buen tema para el siguiente Para el capítulo. siguiente. Sí, claro. Genial. ¿Dónde desarrollo? Genial. Gracias, Felipe. Gracias, Fabián, por esta Gracias a ustedes. instancia. Como siempre, muy enriquecedora y esperamos que a todos los que nos están viendo o escuchando les haya servido todos estos inputs. Y también las gracias por escucharnos y por darnos play. Obvio. Exacto. Nos vemos en la próxima. Eso. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Chao. That's enough to borrow. Turn it up, let it shake the bar. Too loud, too close, too scarred. We